Gloria a Dios. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, Gloria al Señor, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hoy nos hemos reunido una vez más para escudriñar la santa, bendita palabra de Dios. Gloria al Señor. Entusiasmado estoy. Y digo entusiasmado porque la palabra de Dios me conmueve. La palabra de Dios me hace vibrar. La palabra de Dios me hace llorar. La palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios transforma mentalidades. La palabra de Dios trascende de generación a generación. No importa hace cuántos años pasó. La palabra de Dios sigue estando viva. Porque la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Me está entendiendo? Quiere decir que la palabra, así como fue para ellos, es para ti y para mí. Es para nosotros. Por eso adoro la palabra del Señor. Amo los mandamientos divinos de Dios. Los amo porque son los que han cambiado mi vida. El Espíritu Santo ha trabajado en mi corazón y en el tuyo. Y continúa trabajando la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo, que es el que nos recuerda la palabra del Señor. Pero si no hay palabra en el corazón, ¿qué nos pudiera recordar el Espíritu Santo? Nada, absolutamente nada. Por eso el Hijo de Dios necesita estudiar. Por eso el Hijo de Dios necesita abrir la Biblia, las Sagradas Escrituras, y necesita devotar tiempo de parte de Dios para estudiar, no solamente escuchar al pastor, no solamente escuchar al pastor, sino abrir la escritura después de todos los apuntes de cada escritura que se dio, gloria al Señor, y que se brindó hacia el pueblo de Dios, usted mismo abrirla y que la palabra sea viva en usted. En cuanto usted recibe la palabra, comienza a vivirla. Haz la parte tuya. Si tú no comienzas a vivir la palabra, entonces, gloria al Señor, no puede haber un cambio. La palabra es viva, pero si tú le abres el corazón, recuérdate que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En nuestra lección pasada, gloria al Señor, habíamos nosotros tocado un verso, gloria al Señor, y el verso que tocamos se encontraba en las cartas de Corintios. Es interesante que fuimos a la carta de Corintios, una de las iglesias, gloria al Señor, una de las 7 iglesias, gloria al Señor, de que la Escritura habla. Y cuando fuimos a la iglesia de los Corintios, gloria al Señor, nos dimos cuenta que la iglesia de los Corintios estaba establecida desde los tiempos apostólicos. Pero no solamente estaba establecida desde los tiempos apostólicos, gloria al Señor, sino que había sido fundada, gloria al Señor, siendo establecida por Dios. Pero inspiró a un hombre. Y este hombre fue llamado Pablo, como lo conocemos. Su nombre, Saulo. Saulo de Tarso. Gloria al Señor. Y él fue el que comenzó una gran labor junto con el Espíritu Santo de Dios, siendo encomendado por Cristo mismo. Gloria a Dios. Ahí lo miramos nosotros en Hechos, capítulo 18, versículo 10. Ahí viene Dios y lo manda a un viaje misionero a este hombre que fue un perseguidor de la iglesia, al apóstol Saulo o Pablo, gloria a Dios. Y le dijo Dios, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Escucha, Dios le dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y durante aproximadamente 1 año y medio, Pablo, gloria al Señor, comienza a trabajar a esa gente. Comienza el evangelio de Jesucristo, la palabra viviente, el Dios de Israel trabajando con los gentiles, porque la iglesia de los Corintios era una iglesia gentil. Era un puerto, gloria al Señor, donde toda clase de gente llegaban. La iglesia de los Corintios fue establecida en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 18. Esto es para que usted tome nota y se dé cuenta que desde esos tiempos ya Dios estaba tratando
no solamente con el apóstol, pero también con la iglesia. E interesantemente, gloria al Señor, cuando Dios está tratando y el apóstol Pablo escribe esta carta, ahí en Primera de Corintios que habíamos visto, cuando él escribe esta carta, gloria al Señor, habían pasado más de 50 años, más de 50 años, gloria al Señor. En mi lección anterior le había dicho más de 20, pues no fueron, es cierto, más de 20, pero estamos hablando más de 50, entre 54 a 58 años. Así nos podemos dar cuenta que después de que Cristo Jesús había estado en la escena, en la tierra, usa a este hombre, él escribe a la iglesia, después de 50 años, que había sido establecida, gloria al Señor, el evangelio, viene, él escribe, ahí, gloria al Señor, desde Éfesos, comienza a escribir, donde él había ahí ministrado, entre 2 o 3 años pasó ministrando en esta iglesia, y donde encontramos todo esto, y usted lo puede leer, gloria al Señor, en Hechos 18:10 y en Hechos 20:34 y en Hechos 19:10. Es súper interesante que usted lea todo esto para que se dé cuenta, gloria al Señor, que este apóstol no solamente había escrito a la iglesia, pero había estado con ella. Ahora, algo interesante, gloria al Señor, es que la iglesia practicaba, no solamente recordaba el sacrificio de Jesucristo, y no lo recordaba solamente como algo simbólico. Tengan cuidado. No lo recordaba como algo solamente simbólico. Gloria al Señor, por una cena, gloria a Dios, y una imitación de un diario vivir. No. La iglesia lo hacía siendo partícipe de los mandamientos que habían sido ya establecidos. Aunque era un simbolismo, lo que yo he estado explicando al final de todo esto. Pero recordemos que no podemos olvidar que había un mandamiento físico y que se tenía que cumplir. ¿Sí me están entendiendo? La iglesia tenía que cumplir al pie de la letra lo que había sido instituido, estipulado, practicado, para que ellos siguieran exactamente y tuvieran el mismo sentir. Es interesante que muchas personas hoy solamente quieren agarrar el simbolismo de las cosas. Y es por eso que erran muchas veces. Tenemos que nosotros entender que el mandamiento fue específico y el mandamiento fue guardado y el mandamiento fue practicado. El mandamiento fue cumplido en Cristo Jesús, el profético. Pero la iglesia siguió cumpliendo el mandamiento. ¿Y a dónde? Gloria al Señor, miramos esto. ¿Qué es lo que estaba la iglesia celebrando? La iglesia seguía celebrando la Pascua. Ahí en Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8. Ahí nos habíamos quedado. Ellos seguían guardando, procurando guardar la Pascua, que había sido establecida desde un principio en Éxodo capítulo 12, había sido establecida como un punto de salvación de ellos. Recordemos la muerte de ese cordero, la sangre del cordero, comerse el cordero. Todo esto hablaba de un punto salvífico, un punto de salvación. ¿Me estás entendiendo, mi muy amado? ¿Y qué te parece? Entonces, si vamos y empezamos ahí para recordar en Primera de Corintios capítulo 5, verso del 6 al 8. Miremos lo que nos dice la escritura. Ahí en Primera de Corintios, mi muy amado, si usted puede abrir la escritura, sería de gran y tremenda bendición. Dice el verso 6. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Levadura, masa. Continuemos, verso 7 al verso 8. Por lo tanto, dejen de pecar. ¿Cómo? Dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos
echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas como los panes nuevos y sin levadura que se come en la Pascua. No que se comió, que se come presente en la Pascua. 50 y pico de años después, el apóstol dice que se come en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Quiere decir, cuando la estén celebrando, el simbolismo es también tu vida. Cuando la estéis celebrando, el simbolismo es que recuerdes cómo tu vida ha sido. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo. Ahora, cuando estés celebrando todo esto, cuando estés siendo partícipe, cuando estés comiendo todo esto, te acordarás que ese Cordero, que desde el libro de Éxodo, capítulo 12, había sido inmolado, también el Cristo de la gloria, el Cordero Pascual, había sido inmolado a causa de todos nosotros. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos, ¿quiénes? Nosotros somos como el pan de la fiesta. Aquí el simbolismo, pero sin quitar la acción de la celebración y de cumplir el mandamiento. Ojo, ojo y oído. Por favor, nosotros somos como el pan de la fiesta. Cuando comamos el pan, recordemos que así somos nosotros, como ese pan de la fiesta. Y debemos ser como el pan sin levadura. Debemos de ser. Cuando te lo estés comiendo, recuerda que debes de ser como ese pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. Quiere decir sin malicia y sin maldad. Cuando te lo estés comiendo, debes de recordar eso. No seamos malos ni hagamos daño a nadie. Hay demasiada gente haciendo daño y diciendo que Cristo está en sus corazones. No, 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 no. Tú no puedes hacer daño y haciendo que el Cordero Pascual viva en tu corazón. Si el Cordero Pascual vive en tu corazón, tú ya no vas a hacer daño a nadie. ¿Me estás escuchando? No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Quiere decir, regresarías a tu mala manera de vivir, regresarías a los tiempos de antes de venir a Cristo, regresarías a ser como un hijo que no eras hijo, regresarías a ser enemigo de Dios a causa del pecado, regresarías. Es por eso que el mandamiento es eterno. El mandamiento se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para recordarnos continuamente. Cuando tú y yo lo estamos comiendo y cuando tú y yo lo estamos celebrando, estamos recordando. Ahí lo recordamos. Al comer, al estar siendo partícipe, ahí recordamos. No podemos recordar o solamente agarrar lo que nosotros llamamos el simbolismo. Aquí la escritura no me está diciendo, no hay ni una escritura en la Biblia que me diga que tome el simbolismo solamente de esto. No hay, no lo vas a encontrar. Entonces, entendamos que cada vez que se celebra esto y cada vez que estamos siendo partícipes, nos estamos recordando completamente con claridad de Dios lo que significa esto. Ahora no solamente lo accionamos y lo hacemos, pero lo entendemos. No significa nada entenderlo sin hacerlo. Y no significa nada hacerlo sin entenderlo. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que hacerlo y entenderlo. Amén, mis amados. Ahora prosigamos entonces, porque esto se pone aún mejor. Ahora es interesante
Gloria al Señor. Que ahí también menciona, después de 50 años, que Cristo ya había muerto y había resucitado y había ascendido al cielo, después de 50 años, que fue esa carta escrita, menciona también los panes sin levadura. ¿Y qué estamos viendo? ¿Cuál era el simbolismo, el entendimiento, el sentido espiritual sin violar el mandamiento? ¿Qué eso significaba? Los panes sin levadura significaba estar sin pecado. Ahora nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los creyentes en el Mesías, gloria al Señor, hemos sido instruidos a vivir una vida como pastor, una vida santa delante de Dios, una vida, en otras palabras, sin levadura. Mira cómo nos dice Primera de Pedro. ¿Cómo nos dice Primera de Pedro? Capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Mira lo que nos dice. Dice así la palabra del Señor y escrito está. Así que no hagan lo malo. ¿Cómo? Así que no hagan lo malo. ¿No fue lo mismo que leímos en Corintios? En Primera de Corintios. Ahora el apóstol Pedro, ya este no es Pablo, no es Saulo, ahora es Pedro, Cefas. Ahora Pedro nos dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. No hagan lo malo, manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para ser su pueblo, pero un pueblo apartado del mal. Un pueblo que ya no hace daño a nadie. Un pueblo que no hace lo malo a otras personas. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Escucha, el Dios de Israel no es igual a nadie. El Dios de Israel es un Dios diferente a todos los dioses paganos, a todas las estatuas, a todas las reliquias, a todo lo que tú puedas pensar que puede ser un Dios. El Dios de Israel es diferente a los demás. Por eso ustedes deben de ser diferente a las demás naciones. Nosotros no podemos ser igual que los demás. Nosotros somos diferentes porque nuestro Dios no hay como nuestro Dios. Nuestro Dios no se puede comparar con ningún otro. Escúchame, nuestro Dios no se puede comparar con ningún otro. No hay otro como nuestro Dios. De la misma manera, nosotros somos diferentes. No somos como las otras naciones. No nos comportamos como los demás. No hablamos como los demás. No accionamos como los demás. No tenemos pensamientos como los demás. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son como las acciones que tiene el Dios que nosotros servimos. Si tú y yo servimos al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios veraz, al Dios santo, al Dios sublime, entonces tú y yo también somos un pueblo diferente. No somos un pueblo igual, somos diferentes porque servimos a un Dios que no hay como nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea mi Dios y mi Salvador Jesucristo. ¿Por qué digo todo esto? Debemos de sacar toda la levadura. ¿Qué es la levadura, pastor? Es el simbolismo del pecado. ¿De dónde debemos de sacarlo? De la casa. ¿De a dónde? De la casa. ¿De cuál casa? Y escribiré mis mandamientos, mis leyes, ya no en tablas, gloria al Señor, de piedra, sino en las mentes y en los corazones de mi pueblo. Ese fue el nuevo pacto.
Dios está escribiendo sus mandamientos. Dios está escribiendo ya no en tablas para que tú las vayas a buscar a un lugar. Él las está escribiendo en tu mente y en tu corazón. Y cuando los mandamientos se escriben, el pecado tiene que salir fuera de la casa. ¿De cuál casa? De la casa donde vivía el pecado. ¿A dónde vivía el pecado? En tu mente y en tu corazón. Ahora, saliendo esa levadura fuera de tu mente y de tu corazón, quiere decir, sale de tu cuerpo. Y al salir de tu cuerpo, entonces ahora sí somos panes sin levadura. Mira lo que nos dice, gloria al Señor, ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, mira lo que nos dice. Qué maravilloso y qué hermoso lo que nos dice. Mira lo que dice. Gloria al Señor. Ahí. Dice, ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben? Gloria al Señor. Ustedes que son el templo del Espíritu de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que son el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Verdad que hemos escuchado esa cita bíblica por muchísimas veces? ¿Verdad que la hemos leído nosotros mismos detenidamente? Pero ahora, ¿cómo esto se compara después de todo lo que hemos estudiado? El apóstol le está preguntando a la iglesia de los Corintios una vez más, ¿qué es lo que les está preguntando? Claramente, les está preguntando algo, gloria al Señor, que es bien claro. Ahora que hemos entendido que toda esa levadura tiene que salir, gloria al Señor, y nos preguntaríamos de dónde, mira, ¿por qué y para qué? El verso 16 dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive ¿a dónde? En ustedes. El Espíritu Santo quiere vivir en una casa como limpia o sucia. Obviamente limpia. El Espíritu Santo se merece lo mejor. El Espíritu Santo no podía morar en nuestros corazones anteriormente, antes de venir a los pies de Cristo, porque estábamos ¿qué? Contaminados con el pecado. Pero ahora el Espíritu Santo viene porque la palabra comienza a reinar en ti. La palabra comienza a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque tú creíste en ella. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú le abriste las puertas del corazón a la palabra de Dios, te arrepentiste y comenzaste a accionar, obedecer a la palabra de Dios, en ese momento te comenzaste a convertir en un templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Morar. Él quiere venir a ti. Tú tienes que permitirle venir. Pero el Espíritu Santo no puede venir o no puede quedarse en un lugar donde no está limpio. Verso 17 dice, ustedes son el templo santo de Dios. Ya Dios no quería morar en una casa hecha por las manos de los hombres. Ahora quería morar en el corazón, porque pondré mis leyes y mis mandamientos en la mente y en el corazón. A cualquiera que destruye el templo, termina diciendo el verso, fíjate lo que dice, a cualquiera que destruya el templo, a cualquiera que destruye su templo, Dios también lo destruirá. Amado hermano, aleluya, gloria al Señor. Lo que nos está diciendo es que tú y yo tenemos que cuidar este cuerpo, que tenemos que cuidar este templo. Nosotros no podemos descuidar el templo de Dios. ¿Y qué es lo que contamina al templo de Dios? La levadura. ¿Y qué es la levadura? El pecado. Tú me estás entendiendo. Esto está tan clarito como el agua. ¿Y qué nos dice el capítulo 6? Versículos 19 y 20. El capítulo 6, versículos 19 y 20, ahí mismo de Corintios. En el capítulo 6, versículo 19 y 20. Mira lo que nos dice el verso 19. El cuerpo de ustedes es como un templo. Y en ese templo vive el Espíritu Santo de Dios que se les ha dado.
ustedes no son sus propios dueños. Espérate, ¿cómo está eso? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué ya tú y yo no somos los dueños de este cuerpo? Mira lo que dice el verso 20. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Dios no solamente vino a salvar a la gente, Él vino a pagar un precio. Y el precio que Él pagó fue un precio muy alto. ¿Para qué? Para que este cuerpo fuera de Él. Para que este cuerpo perteneciera al Espíritu Santo. Para que este cuerpo fuera un templo de Dios de ahí en adelante. Termina diciendo el verso. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Por eso debes dedicar tu cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Qué haces tú con el cuerpo? ¿Qué estás haciendo con el cuerpo? ¿Estás honrando al Señor? ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, ya no podemos darnos a la fornicación? Ya no podemos darnos al adulterio. Porque ahora este cuerpo pertenece a Dios. Dios quiere, gloria al Señor, morar. Es el anhelo de Dios morar. Pero necesitamos no dedicar este cuerpo al pecado. Necesitamos no dedicar este cuerpo al adulterio. ¿Por qué se tienen que casar? ¿Por qué no pueden vivir juntos? Solamente para conocerse y estar entrando en un acto matrimonial. Porque tú eres cuerpo, templo del Espíritu Santo. Porque Jesús pagó el precio carísimo por ti. Su sangre fue derramada. Fue el Señor puesto en el madero, crucificado, latigado, golpeado, escupido, para que tú, mi amado, para que tú fueras un templo del Espíritu Santo. Dios se entristece cuando una persona va, mi amado, y no se da cuenta y piensa que su cuerpo le pertenece. Tu cuerpo no te pertenece. Si tú eres un hijo de Dios, tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Cuando tú dijiste, entrego mi vida, entrego mi corazón al Señor, ese cuerpo ya no es tuyo. ¿Aló? Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando una persona se casa, cuando tú te casas, dice en la Escritura que tú vienes a ser una sola carne. ¿Cómo así, pastor? Absolutamente que sí. ¿Cómo puede ser una sola carne si somos dos? Porque cuando hay una unión, cuando se unen en el matrimonio, cuando ustedes se unen en esa relación, se vuelven uno. En ese momento ya no son dos cuerpos, es uno. Y dice la Escritura que ya tu cuerpo no te pertenece a ti, sino a tu marido. Y el del marido ya no le pertenece a él, sino a su mujer. Quiere decir, ahora no somos dueños de nuestro propio cuerpo en el matrimonio. Ahora el cuerpo tuyo, mi amada hermana, le pertenece a tu amado esposo. Y amado esposo, tu cuerpo le pertenece a tu amada esposa. Por eso no puede haber negación. No se pueden negar a menos que haya un entendimiento entre los dos y un acuerdo. Aunque no estoy tratando en el nivel matrimonio el día de hoy, y esta no es una enseñanza matrimonial, pero lo que quiero hacerte entender, que así como un matrimonio, como dos personas se casan y entran en un pacto, y la relación sexual es una unión bendecida por Dios, porque están casados. Cuando no están casados, entonces se llama pecado. Porque tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. ¿Me estás entendiendo, mi muy amado? Espero que estés sacando y entendiendo de parte de Dios que tú eres templo del Espíritu Santo. Él te compró. ¿Me estás entendiendo? Te compró con precio. Carísimo fuiste.
Tú no puedes hacerle eso a Dios. Tú no puedes estarle diciendo a Dios, no me importa lo que tú hiciste por mí. Si a ti te importa lo que Cristo hizo, entonces debes de cuidar tu cuerpo. Si a ti te importa y tú dices que tú crees en ese Mesías, que tú crees en el Señor, si tú verdaderamente dices que crees en eso, entonces debes de cuidar tu cuerpo y no ofrecerlo al pecado. Ahí es que los panes sin levadura se cumplen. Gloria al Señor. Mira lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, verso del 15 al 18. Espero que te estés gozando, porque esto es para gozarse. Esto es para gozarse. Esto es para sentirse con bendición de Dios. Esto es para decirle al Señor, Señor, si en algo te he fallado, aquí estoy. Necesito poner mi cuerpo a tu disposición. Necesito poner, Señor, a tu disposición, porque ahora ya sé que soy comprado. Fui comprado completamente. Allá en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 18, mira lo que nos dice la Escritura. Vamos a leer un poquito. Dice el verso 15. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. No puede haber amistad. Lo estás viendo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Verso 16. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire la promesa. Por eso el Señor también dice, verso 17, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Mira, tenemos que guardar cositas. Tenemos que nosotros guardar nuestro cuerpo. Tenemos que nosotros entender que este cuerpo le pertenece al Señor y a nadie más. ¿Me estás entendiendo? Por eso, mi muy amado, el Señor le dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Para que Dios nos acepte, tenemos que guardarnos. Verso 18. Yo seré para ustedes como padre. Todos queremos a Dios como padres. Entonces tenemos que comportarnos como buenos hijos. Mire lo que dice. Y ustedes serán para mí como hijos e hijas. ¿Me estás entendiendo? Ustedes serán para mí como hijos e hijas. Gloria al Señor. Y dice el próximo verso, vamos a leerlo, el último. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea nuestro Cristo Jesús, el Cordero Pascual. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es, pastor, el entendimiento espiritual en esto? ¿Cuál es el entendimiento espiritual? ¿Cuál es el sentido espiritual en todo esto? Que debemos de sacar nosotros la levadura, que es el pecado. ¿De dónde? De nuestros hogares. ¿De cuáles hogares, pastor? De nuestras vidas. Para permitirle al Espíritu Santo, gloria al Señor, que nos revele si en algo estuviéramos mal. ¿Qué hay en nuestra vida? Porque a veces podemos pensar que nosotros estamos bien y de pronto el Espíritu Santo nos dice, nos escudriña el corazón, saca la palabra otra vez y nos dice, no, estás haciendo mal en esto. Tienes que reconocerlo y tienes que arrepentirte. Y arrepentirte no es un juego de palabras. Arrepentirte significa cuando Dios te muestra en lo que estás mal, regresas a Dios. ¿Qué significa regresar a Dios? Significa ahora guardar el mandamiento de Dios que estaba ahí, pero tú y yo lo habíamos violado. Si es de no fornicar, entonces nos salimos de la fornicación
y regresamos a Dios. Pero no puedo pedirle perdón a Dios y no salirme de la fornicación. No puedo yo pedirle perdón a Dios y no salirme del adulterio, porque entonces te estás engañando. Cuando tú le pides perdón a Dios y es un perdón bíblico y es un arrepentimiento genuino, entonces Dios te va a perdonar, pero porque te saliste del pecado, no porque sigues viviendo en él. ¿Cómo tú quieres que Dios te ayude y te bendiga cuando tú estás morando en el pecado? ¿Cómo quieres que Dios te quite el problema cuando el problema es el pecado y no te lo quitas de encima? Mi amado hermano, en el amor del Señor, todo esto tiene que ver con la Pascua. Todo esto tiene que ver con el mandamiento físico, con el cumplimiento profético y con el entendimiento y sentido espiritual en tu vida. Todo esto tiene que ver que no podemos ser como los demás. No podemos ignorar el pecado. Mi amado, nosotros no somos como el mundo exterior. Nosotros no somos ni piensa como ellos. Para nosotros no estar bien vivir con una persona sin casarnos. Para nosotros, los hijos de Dios, no está bien vivir en fornicación y estar adulterando. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Por qué? Porque sus mandamientos lo dicen. ¿Por qué? Porque Él nos compró y fuimos carísimos. Él pagó un precio de sangre. No podemos seguir en el pecado y pensando que estamos viviendo el evangelio. No, mi muy amado. No os engañéis, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que salirnos de ahí. El Espíritu Santo ahorita está escudriñando nuestro corazón y nos está ahí poniendo en el corazón diciéndonos, salte del pecado, abandona el pecado, abandona la fornicación, abandona la mentira, abandona la idolatría. El Espíritu Santo nos está diciendo todo esto por medio de la Escritura. Es increíble que si no es por la Escritura, tú y yo no nos damos cuenta. ¿Por qué, mi amado? Mira lo que dice en Salmos capítulo 119. En Salmos 119, en el verso 105. Mira cómo tú puedes identificar el pecado. Mira lo que nos dice Salmo 119 y el verso 105. Dice así la palabra de Dios en el verso 105. Tu palabra es una lámpara. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. ¿Cómo te puedes dar cuenta si hay levadura en tu vida, en tu casa? Tu palabra me es lámpara que alumbra mi camino. Cuando no hay palabra en tu vida, la levadura está ahí y ni cuenta te das. Cuando no hay una palabra viva en tu vida y no está viviendo la palabra y tú no estás viviendo la palabra, entonces no puede haber una lámpara. No puede haber alumbramiento. La palabra te alumbra, mi muy amado, porque Dios te ama. La palabra te alumbra cuando sale de la voz del mismo Dios y pone en los labios del predicador. Recuerda que no solamente de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la lámpara. Si tú dejas que la palabra viva, ¿y cómo la dejas vivir? Apartándote del pecado. Si tú quieres que esa palabra, esa lámpara alumbre, necesitas abandonar el pecado. Necesitas apartarte de él. Si no, todavía hay levadura en tu casa, en tu corazón, y no puede ser templo del Espíritu Santo de Dios. No puede ser templo de Dios. Yo reprendo al enemigo el día de hoy. Yo reprendo al enemigo, al padre de la mentira. Él no te puede seguir engañando a ti. Él no puede seguirte engañando. Porque cuando el padre de la mentira engaña, gloria a Dios, cuando engaña el padre de la mentira, tú no te das cuenta que hay levadura. Tú ignoras la levadura y tu pan está leudado. Tu casa está leudada. Por más que cantes al Señor, hay levadura en tu corazón. Necesitas deshacerte de esa levadura. Necesitas apartarte de ese pecado. Bendito el nombre del Señor. Bendita la Pascua del Cordero.
Porque cuando tú y yo estamos siendo partícipe de ella, la estamos comiendo, gloria al Señor, recordamos que tenemos que vivirla. No solamente, gloria al Señor, el recordar es suficiente, pero necesitamos accionar, hacerlo. Así, verdaderamente, eres un pan sin levadura. El pan que Cristo viene, gloria al Señor, a recoger. A la iglesia que Él viene a levantar. Es una bendición tremenda todo esto. Que aunque contemos nosotros con la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te escudriña cuando tú le estás buscando, cuando tú le estás orando. ¿Por qué piensas tú que es tan difícil orar? ¿Por qué piensas tú que es tan difícil mantenerse orando? ¿Sabes por qué es difícil? Porque el enemigo, el padre de la mentira, no quiere que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. El padre de la mentira no quiere que seamos de bendición para alguien más. Por eso tú tienes graves problemas en orar. Por eso tú tienes graves problemas en tener una oración consistente. ¿Y qué hacemos? Ponemos los quehaceres de la casa como una excusa. Es que tengo que hacer quehaceres en mi casa. Ahora ya no estás trabajando. ¿Y cuál va a ser la excusa? Recuerda que la excusa solamente es una vil mentira por no querer aceptar que no estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Seamos honestos el día de hoy. Seamos honestos. La oración tiene que ser primaria en nosotros. Le estuve diciendo a la iglesia y le he estado pidiendo, gloria al Señor, que necesitamos orar 3 veces en el día, que tenemos que tener 3 tiempos de oración, que tenemos que poner una alarma. ¿Por qué no pones una alarma en tu teléfono? Nadie tiene que estarte recordando. Tú puedes poner una alarma en el teléfono y no se te va a olvidar. Y cuando te suene esa alarma, despéjate de todo. Baja la escoba, baja el mapeador. Si vas manejando, oríllate al lado del freeway, oríllate al lado del freeway. Estás en un restaurante en ese momento, detente de comer. Gloria al Señor. El momento de la oración es clara y específica para que el Espíritu Santo escudriñe el corazón. Lo necesitamos que lo escudriñe. Porque el problema es que solamente queremos orar una vez al día y queremos que el Espíritu de Dios nos ayude. No. El Espíritu Santo necesita escudriñar porque tal vez la primera vez no escuchaste bien el mensaje. Tal vez la segunda vez todavía te queda levadura ahí adentro. Pero ya para la tercera vez el Espíritu Santo te lo ha mostrado todo. Y tú en ese momento te arrepientes con todo tu corazón y abandonas el pecado. Y ya no lo vuelves a tocar. Y le das gloria y honra al Señor. ¿Me estás entendiendo que esta Pascua quiere decir más de lo que tú has pensado? Tú piensas, solamente el sentido espiritual. No. Cuando tú estás practicando y estás haciendo esto, te das cuenta de todo lo demás. Gloria al Señor. El mandamiento se tiene que cumplir como lo decía Éxodo capítulo 12. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al verso 14. Mira que esto se pone súper interesante, mi muy amado. Bendigo el nombre del Señor en este momento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 14, mira lo que nos dice. Dice el verso 11. Dice, nadie puede saber lo que piensa otra persona. Ay, Dios mío, mi lindo, ¿qué está pasando? Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solamente el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. Gloria a Dios. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios, mira qué lindo y qué precioso, sabe lo que piensa Dios. Verso 12. Pero como Dios nos dio su Espíritu, aleluya, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Quiere decir que sin el Espíritu Santo, tú no te das cuenta que Dios te ama.
Sin el Espíritu Santo de Dios, tú no te das cuenta de la levadura. Sin el Espíritu Santo, tú no te das cuenta que ese cuerpo le pertenece a Dios. Sin el Espíritu Santo, tú no te das cuenta que Él te compró. Verso 13. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. Mira, no es por inteligencia, sino que usamos el lenguaje espiritual. Aleluya. ¿Qué lenguaje tenemos que usar? El lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo te va a enseñar el Espíritu de Dios un lenguaje espiritual si no oramos? ¿Cómo te va a enseñar el Espíritu de Dios un lenguaje espiritual si oramos cuando solamente tenemos aprietos y problemas? ¿Cómo es que el Espíritu Santo te va a dar un lenguaje espiritual cuando pasamos más tiempo en las redes sociales, viendo los perfiles de todo el mundo y no tomamos la palabra de Dios para escudriñarla y rendirle gloria y honra a aquel que alumbra nuestros corazones como una lámpara? Necesitamos la intimidad del Espíritu Santo. Necesitamos la intimidad de Dios. Verso 14. Los que no tienen, fíjate bien, verso 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Me retrocedo. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Quiere decir, no le hacemos caso al Espíritu. No le hacemos caso. ¿Por qué? Porque lo consideran tonterías. Cuando uno va a hacer la Pascua y va a hacer este mandamiento divino y lo va a guardar como lo ha establecido la Escritura, la Biblia, lo he mostrado desde el principio y lo sigo mostrando. La iglesia de los Corintios lo hizo. La iglesia de los Corintios fue partícipe y seguía siendo partícipe después de 50 años. Pero nos dice el verso 14, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Esto no quiere decir que tú agarres solamente el entendimiento espiritual. No, 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 no. Esto quiere decir que tú agarres todo y lo entiendas completamente para poder alinear lo que es un mandamiento físico y se tiene que hacer y alinearlo con el entendimiento espiritual. Escúchame, necesitas hacer lo físico para alinear el entendimiento espiritual. Me regreso al bautismo. Nadie puede decir que está bautizado solamente porque cree que se arrepintió, dijo un juego de palabras, pero nunca accionó, nunca lo bautizó nadie. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que estás bautizado solamente porque pensaste que Cristo borró tus pecados? No, tienes que irte a bautizar. Tienes que hacer el mandamiento físico para que el elemento espiritual aplique a tu vida y a tu corazón. De la misma manera la Pascua. Verso 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Yo no voy a estar haciendo eso, pastor, porque yo tengo que cumplir. Eso es para aquello, no es para nosotros. Y comenzamos a lanzarle la pelotita a los demás y nosotros no queremos cumplirlo. Y pensamos que es una tontería. No, mi amado, los mandamientos de Dios no son tonterías. Ten cuidado. Ten cuidado, por favor, de lo que dices o de lo que piensas. Yo le he pedido perdón a Dios muchas veces de que a veces yo pensé y me equivoqué mal. Yo pensé mal y me equivoqué. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Y por eso ahora tengo que enseñar lo que verdaderamente es correcto. Gloria a Dios. Ahora, en aquel entonces tal vez pensé que era una tontería. Ahora ya no pienso que es una tontería. Ahora lo puedo ver con claridad. El Espíritu Santo lo ha revelado completamente. Esto es una revelación textual
y una revelación que tú la puedes recibir. No fue una revelación donde tú no la puedes leer. La puedes leer. Ahí está. La iglesia de los Corintios. Y termina diciendo el texto. Y tampoco pueden entenderla. O sea, la consideran una tontería. Y al considerarla una tontería, no la pueden entender. Dice, porque no tienen el Espíritu de Dios. Mi amado hermano, yo no quiero ofender. En mi corazón no está ofender a nadie. Dios lo sabe, que lo que menos quiero hacer es ofender a cualquier persona, a cualquier hijo de Dios. Pero mi amado hermano, ¿por qué estar peleando en contra de la palabra? Mi muy amado hermano, ¿por qué pelear? ¿Por qué decir que una persona así se tiene que ir a bautizar físicamente? Pero no hacer la Pascua físicamente. Por favor. Oh, es que ahí ellos se fueron a bautizar y ahí dice que se bautizaron hombres y mujeres. Y bueno, y aquí dice que la iglesia de los Corintios celebró la Pascua. Después de 50 años la seguía celebrando y estaban comiendo panes sin levadura. Estaban comiendo, no dice comieron, estaban comiendo. Tú me estás entendiendo, mi muy amado. ¿Cómo puedes decir, voy a aceptar lo espiritual de guardar mi cuerpo y no hacer fornicación ni adulterio, pero sigo haciendo el pecado? ¿Cómo así, hermano? No, eso no se puede. Tú tienes que guardar. Tienes que guardar el mandamiento físico. Quiere decir no pecar en ese momento, no adulterar, apartarte de ese pecado y no seguirlo haciendo para poder decir que verdaderamente entiendes la parte espiritual. No puedes entender la parte espiritual si continúas haciendo el pecado. Tienes que apartarte. Tenemos que apartarnos del pecado para poder recibir completamente la Pascua, para poder recibir la salvación de la Pascua, el Cordero Pascual que vino a quitar el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor y alabado sea, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, había un elemento donde decía y hablaba de las hierbas amargas. Ahí en Éxodo capítulo 12, en el verso 8, hablaba de las hierbas amargas. Ahora, ¿cuál es el sentido? Primeramente, se tiene que comer la hierba amarga. Ese era el mandamiento. El mandamiento era que se tenía que comer la hierba amarga. Se tenían que comer los panes sin levadura. Se tenía que comer el cordero. Ese era el mandamiento en Éxodo. Pero ¿cuál era el entendimiento espiritual? Gloria al Señor. Bueno, las hierbas amargas, ¿qué era lo que estaban representando? ¿Qué era lo que estaba verdaderamente diciéndonos todo esto? Bueno, en primer lugar, cuando lo encontramos, gloria al Señor, cuando nos encontramos o nos encontrábamos en esclavitud de lo que no podíamos dejar. Déjame explicarte esto. Cuando una persona no puede abandonar una área del pecado, es esclavitud. Cuando una persona no puede abandonar una área de pecado, lo cual eso está leudando toda su masa, es esclavitud. Una esclavitud es no poder salir por sí mismo de ese lugar. Lo tienen encerrado, no lo dejan salir. Gloria al Señor. Está cargando con el peso del pecado sobre sus hombros. No puede respirar. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía salir. Ustedes saben la historia. No podían abandonar el lugar. Tenían carga que le había puesto el faraón, que es simbolismo de Satán, del maligno. Gloria al Señor. Y cuando una persona no puede dejar y abandonar el pecado, el faraón todavía tiene parte con ellos. Ahí todavía está el faraón haciéndole daño. ¿Qué hizo Moisés físicamente? Físicamente Dios los tuvo que sacar, no solamente en el acto espiritual. Una vez más, regreso al acto físico. Los tuvo que sacar físicamente de la misma manera que tú y yo tenemos que salir del pecado. Si tú no puedes salir de una área de pecado, gloria al Señor, en ese momento estás siendo esclavizado. Dios no te llamó para ser un esclavo del pecado. Dios te mandó a ser un hijo lleno de amor. Dios no te llamó para ser esclavo del pecado.
Ahora tú eres un esclavo de amor para Cristo Jesús. ¿Tú me estás entendiendo? El Señor, antes de haber aceptado al Señor y de haberle servido, nuestras vidas estaban amargas, estaban pesadas. Nuestro corazón estaba lleno de amargura. Así estaba el pueblo de Dios, estaba amargo. Entonces, ¿qué pasaba? Los corazones estaban amargos, lloraban amargamente. Cuando hay pecado en una vida, se llora amargamente. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere sacarte. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios no quiere que llores, le pidas perdón y sigas adentro de ahí. No, 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 no. Dios quiere que le llores y te salgas de ahí. Que lo abandone porque te está haciendo daño. Te está dañando. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es la voluntad de Dios que nosotros abandonemos todo ese pecado. Entonces, en las hierbas amargas, cuando una persona, si estamos comiendo la hierba amarga en ese momento en la Pascua, estamos recordando de dónde nos sacó el Señor, de todas las amarguras que nos libró el Señor, de toda nuestra vida amarga, del pecado, de la mentira, del engaño, de la borrachera, de las drogadicciones, de todo eso Dios nos sacó. Esa es la hierba amarga. So, cuando tú la estás comiendo, te estás recordando de dónde te sacó el Señor. Al probar esa hierba y al saberte amarga y arrugas tu cara y haces gesto y esto no me gusta, así tampoco te debe gustar el pecado. Así tampoco te debe gustar el pecado. Así como la hierba es amarga, así es el pecado de amargo. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Y qué pasó con Cristo? Cuando Cristo vino, imagínate todo lo que pasó. A Cristo lo golpearon, ¿verdad que lo golpearon? Amargo. A Cristo lo latigaron. 40 menos 1, 39. Posiblemente. Yo pienso que fueron 39 latigazos lo que le dieron al Señor, porque así decía la palabra de Dios, 39. Gloria al Señor, decía la ley. No se podía dar más latigazos que eso. ¿Le dolió al Señor? Sí. ¿Fue amargo en ese momento? Sí. Desde el momento que el Señor estaba en el Getsemaní, orando al Padre, y dice que brotaron, gloria al Señor, de su frente, sudor como gotas de sangre. Desde ese momento, él estaba pasando una amargura y que era que le iba a pagar por el pecado. El pecado es amargo, mi amado. El pecado es horrible. El pecado, hermano, es lo más horrible que podemos experimentar, gloria al Señor. Y Cristo Jesús, cuando lo estaban golpeando, fue un momento amargo. Cuando lo latigaron, fue un momento amargo. Cuando lo hicieron cargar la cruz, fue un momento amargo. Cuando lo clavaron a la cruz, fue un momento amargo. Cuando le pusieron la corona de espinas sobre su cabeza y lo golpearon con la vara y lo escupieron y lo abofetearon, fue un momento amargo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque él estaba pagando desde ese momento el precio del pecado, pero tenía que finalizarlo. El fin fue cuando estaba colgado en la cruz. Y cuando en ese momento tomó su último suspiro, y dice, suspiró, y dijo, consumado es. Cuando él dijo eso, dice la Escritura, que tembló la tierra y que la cortina del templo fue rasgada. En ese momento, gloria al Señor, sabían que alguien había entrado al lugar santísimo y en ese momento había hecho expiación, quiere decir perdón. En ese momento él estaba clausurando completamente y estaba marcando que de ahí en adelante podíamos venir a celebrar esa Pascua y a recibirla, gloria al Señor, y a comprenderla completamente, no solamente los judíos, no solamente ellos, pero también la Israel perdida, los gentiles que se iban a añadir, que Dios los estaba llamando de las naciones. Ahí fue el cumplimiento, cuando se cumplieron esas hierbas amargas, aún en nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Para qué? No para seguir viviendo con la vieja levadura de antes, no para seguir siendo
el hombre antiguo, el hombre viejo. No, para ser un hombre nuevo, una mujer nueva, un hijo de Dios nuevo, apartándonos del pecado. Y escribiré, dijo el Señor, en el nuevo pacto. Y escribiré, le dijo a quién, a Israel, y escribiré mis leyes, mis mandamientos en la mente y en el corazón. Y lo guardaréis y lo haréis. Eso es lo que Dios nos ha pedido a nosotros. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. El Espíritu Santo ha escudriñado nuestros corazones y lo sigue haciendo. Porque cuando la palabra de Dios se enseña y se ministra, el Espíritu Santo comienza a trabajar y comienza a obrar. ¿Y por qué sientes lo que sientes de parte de Dios? Porque Él quiere que abandones la levadura, que abandones el pecado, que abandones tu mala manera de vivir. No que solamente llores, aunque a Dios ve tus lágrimas, pero lo que ve mejor es tu acción. Acuérdate que Dios dijo que estaba cansado de los sacrificios, que mejor era la obediencia que los sacrificios. Eso no ha cambiado. La gracia no cambió nada de eso. La gracia es un regalo inmerecible que no te merecía. Eso es lo que es la gracia. Y Él ahora nos está llamando con el mismo mandamiento. Arrepentidos. Pero un arrepentimiento no de labios, sino de corazón sincero hacia Dios. ¿Te gustaría hacerlo el día de hoy? ¿Te gustaría darle lugar a Dios en este momento? Abrirle el corazón y decirle, tienes razón, Señor. Tu palabra me ha iluminado. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú te encuentras, por favor? Por favor, puedes inclinar tu rostro. Puedes cerrar tus ojos en este momento, mi amado, mi amada. Porque ahorita vamos a ir a la presencia del Señor. Así como se rasgó ese velo en el templo. Porque el sumo sacerdote estaba entrando y había rociado, estaba rociando la sangre y estaba cumpliendo completamente de la misma manera en el nombre de Jesús. El sacerdote de sacerdotes, Jesucristo, el sumo sacerdote, ahorita entra una vez más. Gloria al Señor. De una vez por todas lo hizo. Y ahorita entra en tu vida, en tu corazón. Si tú verdaderamente le pides perdón y le dices a Él que ya no quieres vivir de esa manera, que ya no quieres vivir de esa forma, que ya no quieres levadura, tú quieres salirte de ese pecado en el cual estás viviendo. Tú quieres salirte de ese lugar y de esa condición en la cual tú tienes, porque es una condición mental, no solamente física. Es una condición que lo físico y lo mental se convierten en uno solo. Él quiere que te salgas de esa condición físicamente primeramente y después espiritualmente. Lo físico con lo espiritual. Salte de ese lugar. Abandona esa condición pecaminosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, ahorita le pido al Señor Jesús, al Cordero de Corderos, al Cordero Pascual en este momento, que por esa sangre preciosa que fue derramada, que pagó el precio por ti y por mí, precio alto, carísimo fuiste tú y yo. No podemos seguir viviendo de esa manera. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahorita escudriña. ¿Qué mandamiento estás violando? ¿Qué mandamiento estás faltando? ¿Estás idolatrando? ¿Te estás postrando delante de algún ídolo? ¿Es tu ídolo el trabajo? ¿Es tu ídolo tu hijo, tu hija? ¿Es tu ídolo tu casa, tu nieto, tu nieta? ¿Quién es tu ídolo?
No es el lugar donde Dios tiene que estar ahí arriba. ¿A quién tienes en tu altar de tu corazón? No en el físico, en el de tu corazón. ¿A quién tienes ahí? ¿Tienes al Dios de Israel? ¿A Jesucristo? ¿Lo tienes ahí? ¿O a quién tienes? ¿De quién dependes? La Escritura dice: no matarás. ¿A quién sigues matando? La Escritura dice: no robarás. ¿A quién le sigues robando? La Escritura dice en sus mandamientos preciosos que tiene, nos los dio y dijo que estaban ahí presentes para que nosotros una vez más los recordáramos una y otra vez. El Espíritu Santo está tratando de quitar, gloria al Señor, esa levadura, porque un poquito de levadura está leudando toda tu masa. Escucha, toda tu masa está siendo leudada por ese poquito de levadura. Por más que te trates de justificar delante del Señor, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Tienes que ser. Tienes que cumplir. Haz lo correcto. Cumple. No digas perdóname, sino hazlo. Haz las cosas correctamente. Abandona tu pecado. Abandona el pecado donde estás. Ahí te tiene Faraón atado. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena en este momento. En el nombre de Jesús, rompe con todo pensamiento que dice que no puede salir. Sí puede salir en el nombre de Jesús en este momento. En el nombre de Jesucristo, tú sales de ese lugar. Tú sales de esa condición. Tú sales. Porque Jesucristo te ha comprado y su sangre es más poderosa que cualquier pecado. Su sangre es más poderosa que cualquier pecado. Pero tú tienes que abandonar ese lugar. Tú tienes que dejar esa condición. Tú ya no puedes seguir haciendo eso. En el nombre de Jesús, la Pascua, Señor bendito Dios, se está cumpliendo en cada corazón, en cada mente, Señor, de cada hijo tuyo que está recibiendo ahorita. En el nombre de Jesús. Hay corazones entregados. Entregue ese corazón. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Déjalo de hacer. Pastor, usted no sabe mi condición. Abandone esa condición. Cristo Jesús te dé el poder con el Espíritu Santo para abandonar esa condición pecaminosa. En el nombre de Jesús, salte de ahí. Deje esa condición en el nombre de Jesús. Si tú quieres prosperar y tú quieres la bendición completa, tienes que abandonar ese lugar. Y Cristo ahorita te está dando el poder, las arras de su Espíritu para salir de ese lugar y de esa condición. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, porque hemos entendido con claridad no solamente el aspecto espiritual, pero también el aspecto físico de tus mandamientos. Bendito eres, oh mi Señor, por este momento. Bendito porque has roto cadenas. Has roto, Señor bendito Dios, has desatado las mentes y los corazones de muchos. En el nombre de Jesucristo, glorifico tu nombre, mi Dios, y te pido por ellos en este momento. Te pido que permanezcan, bendito Dios, que no solamente, Señor, esas palabras hayan salido de los labios, sino del corazón profundo de esos hijos tuyos. Bienvenido, Señor, a todas esas personas, a todos esos hijos tuyos nuevos que han venido a tus pies a causa de la Pascua, a causa, Señor, de tu palabra que los ha iluminado, Señor, y los ha sacado de esa condición errónea. En el nombre de Jesús te glorifico, Padre amado. Amén y amén. Es una bendición, mis amados, gloria al Señor. En este momento, mira, cuando yo estaba orando, estaba sintiendo, hermano, algo aquí en el cuello fuerte, gloria al Señor, como que estaba peleando, hermano, con algo fuerte, gloria al Señor. Y eso que estaba peleando es el pecado, la levadura, hermano, de que Dios estaba queriendo quitar de los corazones de sus hijos. Escúchame, mi muy amado, esa levadura en el nombre de Jesús quedó deshecha. En este momento, bendito sea el nombre de Jesucristo, eres un pan, gloria al Señor, sin levadura. Pero escucha bien,
Yo te felicito. Yo bendigo al Señor por tu vida en este momento. Lo bendigo porque es un paso que yo tomé hace 25 años atrás. 25 años yo tomé ese paso. Y déjame decirte que mi vida nunca fue igual. Nunca fue igual. El pecado tuvo que salirse de mi vida. Y diariamente lucho en contra de eso. Diariamente tengo que dejar que el Espíritu Santo, orando 3 veces en el día, tengo que dejar que el Espíritu Santo escudriñe mi vida para no dejar que haya un poquitito de levadura, porque leudaría toda la masa. Así que yo bendigo el nombre de Jesús en tu vida. Me alegro en tu contentamiento, me alegro en tus lágrimas, pero sobre todas las cosas, me alegro porque tu condición ha salido de ahí. Físicamente, tú no puedes regresar. Tú no puedes regresar para atrás. Sabes que hubieron muchos que cuando salieron de Egipto quisieron regresar. Ahí se pusieron a reclamarle a Moisés, diciéndole: allá en Egipto teníamos carnes en las ollas y mira, tú nos has sacado aquí para matarnos de hambre. Qué barbaridad. ¿Cómo alguien puede decir que estuvo mejor en el mundo que ahora en Cristo? Estás loco. Tú estás loco. A ti te falta algo aquí en la cabeza. Te falta el Espíritu Santo en tu corazón. Porque una persona que ha tenido completa comunión con Dios y que ha tenido una relación con Cristo Jesús nunca pudiera decir que estaba mejor antes en el mundo que ahora en Cristo. Imposible. Imposible. Gloria al Señor, que hayas estado mejor. No te engañes. Esa es una mentira de Satán, del maligno. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Pero escúchame, te felicito. Mira, escríbenos. Gloria al Señor. Con cuánto Dios ha hecho por ti. Gloria al Señor. Reclama tus bendiciones y testifícalas. Si tú no te has congregado en algún lugar, búscate una iglesia cristiana evangélica con un pastor que te ame, diciéndote la verdad. El que te ama te va a decir la verdad. El que no te ama nunca te va a decir nada. Te va a dejar que tú vivas con la levadura que tú tienes y no va a prestar atención. Pero aquel que te ama, el que ama tu alma, que Dios mismo primeramente, y después los hombres de Dios que amamos a la gente y lo único que queremos es la bendición sobre ellos. Búscate una iglesia cristiana, un pastor, un siervo de Dios que ame, gloria al Señor, el evangelio, y que lo predique con todo su corazón. Gloria al Señor. Así que yo bendigo tu vida el día de hoy. Me alegro, mi corazón se alegra, estoy contento de poder sentir de parte de Dios que cadenas fueron rotas. No permitas que esa levadura entre. No te regreses a Egipto. No te regreses con el faraón. Haz lo correcto delante de Dios. Tú sabes que es lo correcto delante de Dios. Tú lo sabes. No necesitas que te lo vuelva a decir. Si tú oras 3 veces al día con esta palabra, esa levadura no va a regresar. Porque cada vez que tú estés orando, el Espíritu Santo te va a estar diciendo: esa levadura yo te la saqué, no pertenece aquí en esta casa. Esta casa, que es tu corazón, le pertenece a Dios, porque eres templo del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Te bendigo en el nombre del Señor. El día que quieras visitarnos, visítanos. El día que quieras llamarnos, llámanos y déjanos un mensaje. Mándanos un texto. Gloria al Señor. Apreciamos la gloria de Dios en tu vida. No criticamos a nadie. No hablamos de ningún ministerio. No hablamos mal de ningún pastor ni de ningún siervo de Dios. Estamos aquí solamente para bendecir tu vida. Si necesitas que te bauticen, ven acá. Nosotros te bautizamos con todo nuestro corazón y reclamamos ese mandamiento bíblico en tu vida para que tú sirvas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu familia. Una vez más, no me despido, gloria al Señor, diciéndote un adiós, si no te digo hasta pronto, hasta luego. Soy el pastor Manuel Castro Jr.
de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos. Bendiciones. Te amo en el Señor. Que disfrutes el resto de tu día. Bendiciones. Amén.